interrogante que tenemos por desarrollar, y es la siguiente. ¿Qué hacer si descubro que no soy sincero conmigo mismo? ¿Qué haría usted? Yo creo que todos en un momento determinado pudiéramos descubrirnos no siendo sinceros, sino de alguna manera escondiendo alguna situación o aparentando alguna situación específica, cuando nosotros sabemos perfectamente que en nuestro corazón no somos lo que pretendemos. Bueno, yo estoy tratando de describirme a mí mismo, ¿no? Porque yo no tengo tal referencia más que a mí mismo. Entonces yo muchas veces me he descubierto no sincero conmigo mismo, ¿verdad? Yo no sé si soy ser de otro planeta, pero yo así me descubro, no sincero, ¿verdad? No sincero. Y eso es precisamente lo que quisiera trasladar en esta noche. ¿Qué hacer, ¿verdad? ¿Qué hacer si descubro que no soy sincero conmigo mismo? Esa es la interrogante que vamos a contestar. Bueno, primero decirles, hermanos, que la palabra del Señor, que la Biblia, cada uno de sus versículos y cuantas verdades espirituales tenemos en ella, juega un papel muy importantísimo en la vida de cada uno de nosotros que decimos seguir al Señor, ¿verdad? Y todos aquellos que estamos más que convencidos, en este caso, que hemos nacido de nuevo, que tenemos ese nacimiento espiritual en nosotros. Entonces, decir que para aquellos que hemos nacido de nuevo y que somos parte de una congregación, pero más que parte de la congregación, nos percibimos siendo miembros del cuerpo de Cristo, que es de hecho lo más importante, ¿no? Entonces, decir que la palabra de Dios va a jugar un papel importantísimo, bien importante. Y el papel que jugará la palabra del Señor, fíjese, será el de dar a conocer y establecer al creyente en su nueva identidad como hijo de Dios. Eso será el papel que juegue la palabra del Señor. Repito, será el de dar a conocer, nos da a conocer, y también nos establece para que podamos tener una idea exacta de nuestra nueva identidad como hijo de Dios, ¿verdad? Dice, ya no somos personas comunes y corrientes, ahora somos hijos de Dios. Ahora, entendiendo que convertirse a la fe cristiana no es solo cambiar una religión o cambiar de lugar de reunión, ¿verdad? Antes a lo mejor usted era de otra religión y estaba reunido por otro lado y ahora ya cambió de lugar. Yo creo que hay más que eso, sino entendiendo, oiga, que convertirse al Evangelio es vivir esa experiencia de transformación por el Espíritu Santo a una nueva creación de Dios. Eso es vital. Vital, por eso decía que no debemos entender el convertirnos a la fe cristiana, el hecho de que cambiamos de religión o cambiamos de lugar de reunión. O sea, más que eso, fíjese, convertirse al Evangelio es vivir esa experiencia de transformación por el Espíritu Santo a una nueva creación de Dios. Y vamos a ir a 2 Corintios 5:17,
Y vea usted la expresión esa que tiene tanto significado. Y cuando venimos, o más bien cuando iniciamos a leer, tiene una forma. A los 5 años tiene otra forma, a los 10 años tiene otra forma. Y así vamos viendo, pero qué cosa más bonita. Y oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, óigase bien, es nueva criatura. Y eso podría también decir, es nueva creación. Una nueva creación de Dios. Nueva criatura, dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? ¿Por qué son nuevas? ¿Porque hemos cambiado de religión? No. Son nuevas porque ya no somos la misma criatura. Ahora somos otra criatura en el Señor. Otra creación distinta, diferente. Recuérdense que veníamos con la naturaleza de Adán. Y ahora hemos cambiado, fíjese bien, a otra naturaleza. Y ahora somos de Cristo. Somos de Cristo Jesús. Somos una nueva creación de Dios sobre la faz de la tierra. Entonces Dios creó a Adán y juntamente con Adán toda la raza humana. Pero juntamente con Cristo creó, fíjese bien, a una nueva generación de personas, de criaturas, dice la palabra, distintas o diferentes. Somos una nueva creación de Dios sobre la faz de la tierra. Amén. O sea, se capta el sentido, ya no nueva criatura. Pero yo quiero o más bien, yo lo veo así, o sea, nueva creación. Sos otra creación distinta a la de Adán. Somos la creación cuyo origen es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces eso es importante. Ahora, ese proceso, óigase bien, ese proceso de cambiar del hombre natural dominado por la naturaleza pecaminosa, porque ese es el viejo hombre, o sea, cambiar del hombre dominado por la naturaleza pecaminosa al hombre espiritual deseoso de vivir y hacer la voluntad de Dios. Dice que la palabra le llama a ese proceso de cambio, de transformación, le llama regeneración. Entonces, regeneración, pasar de una generación a otra generación distinta, a otra generación bien diferente. Amén. Sí me doy a entender. Entonces, lo que se está gestando sobre la faz de la tierra a través del Espíritu Santo es el levantamiento de una generación distinta a la de Adán. Ya no es la generación de Adán con una naturaleza pecaminosa, sino ahora, fíjese bien, hay otra generación distinta, diferente, que se gesta a partir, fíjese bien, de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces somos una generación distinta, somos una generación diferente. Y decimos que a ese proceso de ser transformado de una generación a otra, a eso se le llama regeneración, pasar de una generación a otra generación distinta, a otra generación diferente. La regeneración, óigase, no es más que el proceso de vaciarnos de nuestra naturaleza pecaminosa para llenarnos de la voluntad de Dios. En ese traslado, óigase bien, lo que está sucediendo en cada uno de nosotros es que nos estamos vaciando, estamos sacando de nosotros nuestra naturaleza pecaminosa y nos estamos llenando de la voluntad de Dios.
Antes no nos interesaba la voluntad de Dios. Ahora nos interesa la voluntad de Dios, y no solamente conocer la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque somos otra creación sobre la tierra. Una creación distinta, una creación bien diferente, diferente a la cual nacimos. Y todo, fíjese bien, no porque cambiamos de religión. Por eso yo inicié expresando y diciendo que convertirse al evangelio es más que cambiar de un lugar donde me reúno o de cambiar de religión, sino más bien es una transformación por el Espíritu Santo a esa nueva creación de Dios sobre la faz de la tierra a partir de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, una cosa distinta, una cosa diferente. Y Tito, Pablo, hablando a Tito, capítulo 3, versículo 4, habla de esa regeneración y dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjese bien. Ahora, para mí eso es lindísimo. Nacimos con una naturaleza pecadora, condenados, y ahora somos otra cosa distinta, otra cosa bien diferente. Ahora, oiga, por la veracidad que tiene este proceso de regeneración, la vida del cristiano, oiga, no puede ser una vida, no puede ser una experiencia estática, fría o sin ningún movimiento o cambio, en donde la persona únicamente viene a la iglesia y oye, pero no se ocupa de su cambio personal, no se ocupa de su transformación. Pero si esa regeneración lo que se entiende es vaciarse del hombre viejo para adoptar la personalidad del hombre nuevo, eso significa, fíjese, que la vida del cristiano tiene que ser una vida de cambios, tiene que ser una vida de transformación. Si entendemos que ya no somos la misma creación, sino que somos una creación distinta, una creación bien diferente con la cual nacimos. Entonces toca, fíjese bien, y yo lo decía de esta forma: cada vez que despertamos en la mañana, y a lo mejor aún dormidos y hasta que llega la noche, debemos vivir en una constante observación de nosotros mismos. Voy a repetir: si verdaderamente tenemos conciencia, ¿verdad?, de todo lo que pasó o de todo lo que ha ocurrido en mí, ¿verdad?, que convirtiéndome al evangelio, dice que he pasado de muerte a vida y ya no soy la misma criatura, sino que ahora soy una criatura distinta, una criatura diferente. Entonces tiene que haber ese proceso, y ese proceso de cambio de una generación a otra se llama regeneración. Pero esa regeneración actúa en mí siempre y cuando me mantenga, fíjese, de manera constante, constante, provocando ese cambio, provocando esa transformación. Pero ¿cuándo es que va a ocurrir esa transformación? Entonces yo decía, cada vez que despertamos en la mañana y aún dormidos y hasta que llegue la noche, debemos vivir, óigase bien, en una constante observación de nosotros mismos, considerando o evaluando hasta dónde, fíjese bien, me estoy vaciando del hombre pecaminoso y hasta dónde el hombre nuevo está dominando en mí.
Yo no veo a un cristiano buscando su transformación, pero que no se observe a sí mismo. A un cristiano que no esté en una observación constante de cómo es su actitud, de cómo son nuestras acciones, de cómo son nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque tenemos la revelación que ya no somos la misma creación y que estamos pasando, fíjese bien, de una generación a otra generación distinta, a otra generación bien diferente. Pero repito, esto no ocurre así por casualidad, sino, siempre nos estamos observando, o al menos es lo que siempre pasa. Aun cuando hago las cosas bien o hago las cosas mal, pero siempre me estoy observando y siempre me estoy preguntando, ¿será este el carácter de Cristo? ¿O estoy todavía en mi vieja naturaleza? ¿Dónde estoy? ¿En una naturaleza o en otra naturaleza? ¿Dónde está, producto de mis acciones, mis actitudes, mis pensamientos, mis sentimientos, todo lo que soy? ¿Dónde está? ¿En el viejo hombre o en el nuevo hombre? ¿Dónde estoy? Es la evaluación, repito, constante, y de hecho pienso es importante, porque lo que el Señor hizo a través de Cristo Jesús es tan grande, es tan maravilloso, es tan significativo, que de veras necesitamos aprovecharlo. Es maravilloso la obra de Jesús. Ahora, la palabra del Señor para el cristiano se convierte en el estándar de vida, o en el modelo de vida a alcanzar. Fíjese bien, el modelo de vida a alcanzar. El carácter de Cristo en el creyente, y ya todos lo sabemos, es la meta de la vida en el cristiano. Es nuestra meta, el carácter de Cristo. Para las diferentes áreas de la vida, quiero decirles que la palabra del Señor nos impondrá una meta a alcanzar. Una meta. Si se trata de relaciones, la palabra tiene una meta. Si se trata de las finanzas, las palabras tienen una meta. Si se trata de las relaciones entre los hermanos, la palabra tiene una meta. Si se trata de la familia, la palabra tiene una meta. Entonces siempre, fíjense, nos está inculcando hacia dónde llegar. Y no solamente en ellos, sino incluso hasta internamente nos establece una meta. Yo recuerdo que Pablo decía, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo amable, si hay alguna virtud, dice, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Incluso hasta en mi mismo pensamiento se establece una meta. Y cada vez que yo estoy pensando en algo, yo puedo compararme con esa meta y decir, lo que estoy pensando es bueno, es justo, es amable, es de buen nombre, hay alabanza de Dios en lo que estoy pensando. Si lo estoy haciendo de esa manera, parece que estoy entrando en mi nueva naturaleza. Pero si todavía estoy pensando como el viejo hombre, entonces parece que ese traslado no se está operando en mí. Yo tengo que aprender a observarme. Y repito, la meta de hacia dónde debo de girar en mis relaciones, en mis acciones, en mis actitudes, en mis pensamientos. La palabra me dará una meta. Tengo una meta hacia la cual llegar, y yo debo de buscarla. Debo de buscarla todos los días, fíjese, todos los días, y buscar sobre todo cumplir la palabra del Señor. El cumplimiento de la palabra del Señor debe de convertirse en mi mayor anhelo, en mi mayor deseo. Fíjese bien,
Eso debe de ser como diríamos en buen salvadoreño, mi gran pila, ¿verdad? ¿Cuál es tu onda, verdad? Como diría, hacer la voluntad de Dios. Mi anhelo es vivir la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Señor. Eso es como nuestra pasión y nuestro deseo de todos los días. El poder vivir, fíjese, haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso decía, no es posible, o sea que si deseamos caminar y dar un paso hacia adelante, obviemos el no observarnos. Yo no podría caminar si no me observo. Yo tengo que observar, fíjese, absolutamente todo lo que ocurre en mí. Ir viendo y descubriendo hasta dónde se está dando esa transformación en mi vida. Ahora, leamos Hebreos 13:20, porque hemos dicho que el cumplimiento de la palabra del Señor debe de convertirse en mi anhelo, en mi mayor deseo. Y aun cuando nos equivocáramos, decir, bueno, es cierto, me equivoqué, pero voy a intentarlo otra vez, lo voy a intentar. Voy a hacerlo otra vez más hasta que dé la medida de lo que ando buscando. Y Hebreos 13:20 dice lo siguiente: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, oiga, os haga actos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces un anhelo, un deseo fuerte del corazón de aquel que se ha convertido de nuevo es que sueña con hacer la voluntad de Dios. Él quiere cumplir la voluntad del Señor, pero ya es su misma naturaleza nueva, demandándole que aquello para lo cual ha sido diseñado por Dios. Miren lo que decía el salmista, el Salmo 48, en relación a hacer la voluntad de Dios. Oiga lo que dice. El hacer, dice, tu voluntad, Dios mío, oiga, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces podríamos preguntar, ¿cómo era el anhelo en relación a la voluntad de Dios de quien escribe esta palabra? Cuando él está diciendo, Señor, ¿verdad? El anhelo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. No es una carga, es un agrado. Y Señor, y tu ley está en medio de mi corazón. Luego veamos el Salmo 143:10. Veamos dónde está el centro del corazón de esta persona que escribe el rey David. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Pero dice, enséñame a hacer tu voluntad. Por eso decimos que en ese traslado que hay de una generación a otra, un anhelo, un deseo fuerte de quien ha sido transformado es que quiere hacer la voluntad de Dios, anhela hacer la voluntad de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y luego dice, enséñame a hacer tu voluntad. Ahora, si eso es la función, ¿verdad?, que nos corresponde, todo esto, todo este cambio, toda esta transformación, nos corresponde obrarla en sinceridad.
Por eso el tema, ¿qué hacer si descubro que no soy sincero conmigo mismo? Entonces, si vamos a pasar de una generación a otra, tenemos que hacerlo en un espíritu de sinceridad fuerte con nosotros mismos. En este aspecto, porque fíjese bien, vamos a encontrar una diferencia entre lo que realmente somos en el día a día y lo que la palabra de Dios nos demanda ser. Entre lo que yo soy y hago todos los días y aquello que la palabra me demanda hacer, hay una brecha. Y esa brecha dice que tiene que ser llenada con sinceridad de mí mismo. Porque cuando esa brecha, óigase bien, entre lo que realmente somos y lo que el Señor demanda, oiga, nunca debe de ser cubierta con justificaciones. Es que yo me comporto de esa manera porque yo así soy, porque yo así nací, porque así me acostumbraron. No debería de ser cubierta de solo de remordimiento. Ay, me duele, pero vuelvo otra vez a hacer lo que no es agradable delante de Dios. Dice que esa brecha no debe de ser cubierta de mentira o de falsedad. No debe de ser cubierta también de ignorancia. Ay, olvídate. Sino que dice que debe de ser cubierta de sinceridad con nosotros mismos. Entendiendo que al Señor, fíjese bien, es el que no, o más bien al Señor no podemos engañar. Entonces, repito, hay una distancia entre lo que somos en esa transformación y lo que realmente deberíamos ser. Entonces hay una brecha que no llegamos todavía, no damos la medida. Pero en ese trecho, fíjese bien, buscamos cubrirlo en sinceridad, con sinceridad. Nunca ocultando a Dios la debilidad, nunca ocultando al Señor la falla, sino siempre pidiendo y diciendo: Señor, ayúdame, ayúdame. No estoy dando la medida de lo que se pretende, no estoy dando la medida de lo que desearía, Señor, o lo que tú deseas de mí. No lo estoy dando. Pero muchas veces lo que hacemos comúnmente es eso, cubrir ese trecho, pero con reacciones que no son las más adecuadas. Y repito, no justificamos, tratamos de ignorar, buscamos recursos de cómo sentirnos tranquilos con el objeto de obviar de que tenemos una demanda de parte de la palabra, comportarnos de una manera específica. Y eso es engañarnos a nosotros mismos. Eso es engañarnos. Digamos, digámoslo de esta forma. Si hubiera un pecado en nosotros, por ejemplo, el pecado de la murmuración. La palabra nos pide más bien cuidarnos unos a otros y no hablaros a unos de otros. Pero venimos nosotros y en lugar de venir delante del Señor y decirle: Señor, tengo problemas con mi boca, no estoy
usando mis labios de manera correcta. Y aun cuando quiero, no puedo. Entonces, justificarlo y decir, sí, pero es que los hermanos o las personas, ellos tienen la culpa. Porque si no dieran, como algunos dirían, si no dieran razones para hablar con ellas, entonces yo me quedaría callado. O usted podría decir, pero merece que se hable. Entonces comenzamos a rellenarlo de una serie de cosas que más bien lo que estamos diciendo es que no somos sinceros con nosotros mismos porque conocemos la verdad y en lugar de optar por la verdad comenzamos a justificarla, el error. Y eso no nos ayuda en la vida cristiana. De ninguna manera, sino el error, el pecado que sale de nosotros debe de ser presentado al Señor con toda la transparencia y con toda la claridad, porque es la única manera de caminar en el Señor. Es la única forma. Señor, estoy pecando en esto y no soy hábil para salir, no puedo ni salir de eso. Ayúdame. Por eso decimos que en la medida de lo posible, en nuestra vida de fe y en ese camino de traspasar de una generación a otra, no debemos de cometer el error, fíjese bien, de descubrirnos no siendo sinceros, pero justificarlo. No debemos justificar el error, no debemos justificar las malas acciones, sino todas ellas, aun cuando parezcan buenas o bonitas, interesantes, mas sin embargo decirle al Señor lo que realmente es. Y eso nos ayuda. Señor, tengo problema con esto, tengo problema con lo otro. Y esa actitud, óigase, de no cubrir con engaño, con falsedad, con justificaciones, lo que no agrada al Señor, siendo más bien sinceros con nosotros mismos, es una actitud que Dios, mire, que el Señor admira de un creyente cuando no cubre nada. Cuando no está pretendiendo, fíjese, usar de falsedad, de apariencia o de engaño. Y cuando la detecta dentro de sí es capaz de decir, Dios, estoy siendo falso. Ayúdame, esto no es así. Estoy siendo una persona incorrecta. Ayúdame, quiero salir de ello. Yo no quiero seguir practicando lo mismo. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Hay un versículo en el Salmo 51:15 que me gustaría que lo viéramos de forma así rápida. Salmo 51:15 dice, Señor, abre mis ojos y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Mire, los sacrificios, mire qué cosa más interesante. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Mire qué cosa dice, al corazón contrito, al corazón que se humilla, dice, no despreciarás tú, oh Dios.
Vea, dice, los sacrificios en el Antiguo Testamento, el pueblo se presentaba delante de Dios para cubrir sus faltas con sacrificio, presentaban la ofrenda, pero ellos no eran transformados. Ellos no tenían arrepentimiento en su corazón. Entonces decía de alguna manera, aun cuando presenten su sacrificio, pero su corazón no está siendo presentado. Dice, no está siendo presentado. Y mire lo que dice, los sacrificios de Dios. Los sacrificios, la ofrenda que Dios recibe como olor fragante, oiga, no son los animales que está siendo presentado, sino dice, es tu corazón quebrantado. Es tu corazón arrepentido por el pecado. Ese es tu sacrificio. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Imagínese usted. Por eso decía que no debemos hallarnos a nosotros mismos justificando el pecado, sino siendo sinceros y venir con un espíritu de quebrantamiento y tristeza porque le fallamos al Señor. Y dice que ese es mejor sacrificio que los sacrificios que se presentaban en el Antiguo Testamento. Por eso no debemos hacer alianza con la falta de sinceridad, sino es mejor ser sinceros. Ser sinceros con el Señor y decir, fallé, perdóname. Y ese es mejor sacrificio que los sacrificios que se presentaban en el Antiguo Testamento. Amén. Eso es algo. Y dice, cuando cada uno de nosotros venimos no ocultando el pecado, cuando cada uno de nosotros venimos de manera sincera presentándonos delante de nuestro Dios, dice, al corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás tú, oh Dios, sino es aquel al que está recibiendo, es aquel al que está, me imagino yo, el que conoce los corazones, el Señor que conoce, puede ver perfectamente cómo nos estamos presentando delante del Dios eterno. El que conoce tu intimidad, el que conoce tu pensamiento, el que conoce tus actitudes, el que conoce tus emociones, el que conoce lo profundo del corazón, sabe hasta dónde nos estamos presentando sinceramente delante de Él o no te estás presentando sinceramente delante de Él. El salmista decía, líbrame de los pecados que me son ocultos, de los que ni siquiera yo mismo soy consciente, pero que han hecho una barrera grandísima entre tú, Señor, y yo. Ni eso quiero, no lo quiero.
No lo quiero conmigo, no lo quiero. Se debe actuar con sinceridad. Porque la falta de sinceridad levanta una barrera tal que no crecemos en el Señor. Y luego decimos, ¿y por qué no crezco? El problema básicamente está en el corazón y en la falta de sinceridad. Porque no hemos venido delante de Dios, fíjese bien, sinceros a decirle, tengo este problema, tengo esta dificultad. No quiero seguirla ocultando, sino vengo con un espíritu quebrantado. Vengo con un espíritu contrito, arrepentido, triste, a humillarme, Señor, delante de ti, porque solo tú puedes ayudarme. Pero mire qué cosa más linda, y ese es tu mejor sacrificio al Señor. Amén. Ese es tu mejor sacrificio. Tu corazón que se abre totalmente. El corazón que no guarda secretos al Señor, sino que dice, Dios, no fallaron las personas. Yo te fallé, Señor. Yo te fallé. Señor, no es mi cónyuge, yo te fallé. Señor, no son mis hijos, yo te fallé. Señor, no son mis hermanos, yo te fallé. Yo te fallé, Señor. Amén. Entonces dice, eso es ser sincero con el Señor. Y nuestro Dios nos quiere siendo sinceros, no teniendo secretos en el corazón. Amén. Yo voy a suplicarle que yo la dejo ahí y el Señor sabrá qué hacer con esa palabra, pero yo le suplico, puesto de pie un momento.